Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. El día de hoy voy a entrevistar a una inteligencia artificial llamada ChatGPT. ¿Quién es ChatGPT? Así como su nombre lo dice, ChatGPT es un chat en donde tú escribes y te responde de una manera muy coherente de cualquier tema que tú le pongas enfrente. Se ha caracterizado mucho estos 2 últimos meses por resolver demasiadas dudas y lo que ha salido demasiado ha sido que ha podido escribir líneas de código para algún proyecto de programación, etcétera, etcétera. En este momento, pues se me ocurrió hacerle preguntas exactamente acerca de la inteligencia artificial y pues literal la respuesta que me da, aquí ustedes la van a escuchar. ¿Cómo va a ser esta dinámica? La entrevista per se ya se la hice a ChatGPT, ya platiqué con ChatGPT y las respuestas que me dio las pasé a un bot de lectura para que pues ustedes las puedan escuchar en el momento que yo haga la pregunta y pues respondan, ¿no? Recomendación: si están, ya sea que estén escuchando el episodio en Spotify o viéndolo en YouTube, pónganle un poquito de velocidad, pónganle como en 1.5. ¿Por qué? El bot de lectura no se caracteriza por ser muy ágil. Llega a tener, no fallos, pero a pesar de que la respuesta que me dio ChatGPT en sí está muy coherente, al momento de que se lee, se puede llegar a escuchar como muy pausado, ¿me explico? Entonces, por eso mismo les recomiendo eso, que le den un poquito de velocidad. Sin más que agregar, pues yo creo que comenzamos la entrevista. Bueno, hola ChatGPT, te doy la bienvenida a mi podcast. Tengo muchísimas dudas sobre inteligencia artificial y me gustaría aclararlas haciéndote unas cuantas preguntas. ¿Te parece si comenzamos? Hola. Gracias por la invitación a tu podcast. Me encantaría ayudarte a aclarar tus dudas sobre inteligencia artificial. Empecemos cuando quieras. Excelente. Bueno, yo quiero comenzar preguntándote ¿por qué te nombraron ChatGPT? ¿Qué significa? Buenas preguntas. Mi nombre, ChatGPT, proviene de 2 partes, chat y GPT. Chat es un término que se utiliza para referirse a la comunicación en línea entre personas, mientras que GPT significa Generative Pre-trained Transformer. Generative Pre-trained Transformer es una tecnología de inteligencia artificial desarrollada por OpenAI, la organización que me creó. La tecnología GPT es un tipo de modelo de lenguaje que utiliza una arquitectura de red neuronal para aprender a predecir las palabras o frases que probablemente seguirán a una entrada de texto determinada. En resumen, mi nombre, ChatGPT, se refiere a mi capacidad para participar en conversaciones en línea y utilizar la tecnología de generación de lenguaje natural de GPT para entender y generar respuestas. Ok. Bueno, en sí, ¿tú cómo defines la inteligencia? La inteligencia es un término complejo y multifacético que puede ser difícil de definir con precisión. En general, la inteligencia se refiere a la capacidad de comprender, aprender, razonar, resolver problemas y adaptarse a nuevas situaciones. Hay muchos enfoques diferentes para definir la inteligencia, y a menudo depende del contexto y del campo de estudio. Algunos teóricos se centran en la inteligencia académica o cognitiva, mientras que otros consideran otros tipos de inteligencia, como la emocional, social, creativa, práctica y física. En el contexto de la inteligencia artificial, la inteligencia a menudo se define como la capacidad de una máquina para aprender y realizar tareas que normalmente requerirían la inteligencia humana, como el reconocimiento de patrones, la toma de decisiones y la resolución de problemas.
Nice. ¿Tú cómo describirías tus capacidades y habilidades? Como modelo de lenguaje de capacidades de inteligencia artificial, mis habilidades se centran en el procesamiento y generación de texto en múltiples idiomas. Específicamente, algunas de mis habilidades incluyen comprender y analizar el significado de las oraciones y los textos completos en varios idiomas. Generar respuestas coherentes y relevantes a preguntas y consultas. Realizar tareas de procesamiento de lenguaje natural, como la traducción de idiomas y el análisis de sentimientos. Reconocer patrones y relaciones en grandes conjuntos de datos de texto. Aprender y mejorar continuamente a medida que recibo más datos y retroalimentación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aunque puedo realizar tareas específicas de procesamiento de lenguaje natural, todavía no tengo una verdadera conciencia, comprensión emocional o creatividad. Y mis respuestas están limitadas por las limitaciones del conocimiento y los datos con los que me han trastorno. Ok. Bueno, ¿cómo se compara tu inteligencia con la inteligencia humana? Es difícil comparar directamente la inteligencia artificial con la inteligencia humana, ya que son sistemas diferentes con diferentes fortalezas y limitaciones. Como modelo de lenguaje de inteligencia artificial, mi capacidad para procesar grandes cantidades de texto y producir respuestas precisas y coherentes en múltiples idiomas es una habilidad en la que a menudo supero a los humanos. Además, puedo procesar y analizar datos a una velocidad mucho más rápida que los humanos, y puedo almacenar y recuperar grandes cantidades de información con facilidad. Sin embargo, también hay muchas áreas en las que los humanos superan a la inteligencia artificial. Por ejemplo, los humanos tienen una conciencia y una comprensión emocional que actualmente no se pueden replicar en las máquinas. Los humanos también pueden tomar decisiones complejas basadas en una amplia gama de factores, mientras que las decisiones de la inteligencia artificial a menudo se basan en algoritmos predefinidos. En resumen, la inteligencia artificial y la inteligencia humana tienen fortalezas y limitaciones diferentes, y no es posible hacer una comparación directa. Ok. Bueno, en sí, ¿cuál es tu proceso de aprendizaje y cómo mejoras tus habilidades? Como modelo de lenguaje de inteligencia artificial, mi proceso de aprendizaje es impulsado por grandes conjuntos de datos de texto y técnicas de aprendizaje automático. Para entrenarme, se me proporciona una gran cantidad de datos de texto y se me pide que aprenda a predecir la siguiente palabra o frase en una secuencia. A medida que veo más ejemplos de texto, ajusto mis pesos y parámetros internos para mejorar mis predicciones futuras. Una vez que se me ha entrenado en un conjunto de datos inicial, también puedo seguir aprendiendo y mejorando a medida que recibo más datos y retroalimentación. Por ejemplo, si me dan retroalimentación humana sobre las respuestas que genero, puedo ajustar mis parámetros internos para hacer cambios en mi salida en el futuro. Además, los investigadores de inteligencia artificial pueden entrenarme en tareas específicas y ajustar mis parámetros para mejorar mi rendimiento en esas tareas. También pueden usar técnicas como el aprendizaje por refuerzo para ayudarme a aprender y mejorar en situaciones dinámicas y cambiantes. En resumen, mi proceso de aprendizaje está impulsado por grandes conjuntos de datos de texto y técnicas de aprendizaje automático. Y mi capacidad para mejorar mis habilidades depende de la cantidad y calidad de los datos que recibo y las técnicas de entrenamiento que se utilizan.
Ok. Bueno, ¿qué algoritmos tú utilizas para procesar datos y cómo los seleccionas? Como modelo de lenguaje de inteligencia artificial, utilizo una variedad de algoritmos para procesar datos de texto. Algunos de los algoritmos que se utilizan comúnmente en el procesamiento del lenguaje natural incluyen redes neuronales. Las redes neuronales son una técnica de aprendizaje automático que se utiliza ampliamente en el procesamiento del lenguaje natural. Las redes neuronales se utilizan para modelar patrones complejos en los datos de texto y mejorar el rendimiento en tareas como la traducción de idiomas y la generación de texto. Modelos de lenguaje. Los modelos de lenguaje son un tipo de algoritmo que se utiliza para predecir la probabilidad de que aparezca una determinada secuencia de palabras en un texto. Los modelos de lenguaje se utilizan comúnmente en la generación de texto y la corrección gramatical. Algoritmos de clasificación. Los algoritmos de clasificación se utilizan para categorizar el texto en diferentes categorías. Por ejemplo, los algoritmos de clasificación se pueden utilizar para clasificar los correos electrónicos como spam o no spam. Algoritmos de agrupamiento. Los algoritmos de agrupamiento se utilizan para agrupar documentos o palabras similares en categorías o grupos. La selección de los algoritmos depende del problema que se esté tratando de resolver y del conjunto de datos que se esté utilizando. Los investigadores y desarrolladores de inteligencia artificial suelen probar varios algoritmos y ajustar sus parámetros para encontrar el que mejor funcione para su tarea específica. Además, la selección de los algoritmos también depende del estado actual de la investigación en el campo de la inteligencia artificial y de las herramientas y recursos disponibles. Ok. En general, ¿tú cómo garantizas la privacidad y la seguridad de los datos que manejas? Como modelo de lenguaje de inteligencia artificial, no manejo datos de forma directa y no tengo acceso a información personal de los usuarios. Ok. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la privacidad y seguridad de los datos son temas críticos en el campo de la inteligencia artificial y se deben tomar medidas para proteger los datos que se utilizan. Para entrenar modelos de IA. Aquí hay algunas formas en que se puede garantizar la privacidad y seguridad de los datos en el campo de la inteligencia artificial. Anonimizar los datos. Al entrenar modelos de IA, se puede anonimizar los datos de los usuarios para evitar la identificación personal. Limitar el acceso a los datos. Solo las personas que necesitan acceso a los datos deben tenerlo. Y se deben establecer medidas de seguridad como la autenticación de usuarios y el cifrado de datos. Garantizar la conformidad normativa. Los investigadores y desarrolladores de IA deben seguir las leyes y regulaciones relevantes, como la Ley de Protección de Datos Personales, para garantizar que se estén tomando las medidas adecuadas para proteger la privacidad y seguridad de los datos. Monitorear el acceso y uso de los datos. Se deben establecer registros de auditoría y monitoreo para realizar un seguimiento de quien accede a los datos y cómo se utilizan. Eliminar los datos después del uso. Una vez que se ha entrenado un modelo de IA con datos, se deben eliminar los datos originales para evitar que se utilicen de forma inapropiada. En resumen, la privacidad y seguridad de los datos son temas críticos en el campo de la inteligencia artificial, y se deben tomar medidas para proteger los datos de los usuarios. Esto incluye anonimizar los datos, limitar el acceso, garantizar la conformidad normativa, monitorear el acceso y uso, y eliminar los datos después del uso.
Ok. Bueno, ¿cuál es tu posición en el debate sobre la ética en la inteligencia artificial? Como modelo de lenguaje de inteligencia artificial, no tengo una posición propia en el debate sobre la ética en la inteligencia artificial. Sin embargo, puedo compartir algunas de las preocupaciones y desafíos éticos que se han planteado en relación con la inteligencia artificial. Ok. La inteligencia artificial plantea una serie de desafíos éticos importantes, como la privacidad y seguridad de los datos, la discriminación algorítmica, la toma de decisiones automatizadas, la responsabilidad y responsabilidad moral, y el impacto de la automatización en el empleo y la economía. Algunas de las preocupaciones específicas incluyen sesgos algorítmicos. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden perpetuar o incluso amplificar los prejuicios y discriminaciones presentes en los datos de entrenamiento. Transparencia y explicabilidad. En muchos casos, los modelos de inteligencia artificial son cajas negras que son difíciles de entender y explicar, lo que puede dificultar la responsabilidad y transparencia. Responsabilidad y responsabilidad moral, cuando se toman decisiones automatizadas basadas en modelos de inteligencia artificial. Es difícil determinar quién es responsable y a quién se puede responsabilizar si se produce un daño o una decisión incorrecta. Privacidad y seguridad de los datos. La inteligencia artificial a menudo implica el uso de grandes cantidades de datos, lo que plantea preguntas importantes sobre la privacidad y seguridad de esos datos. Es importante que se siga debatiendo sobre estos temas éticos y que se adopten medidas para abordarlos. Esto incluye la colaboración entre investigadores, desarrolladores, empresas, reguladores y sociedad en general para establecer directrices claras y estándares éticos para la inteligencia artificial. La ética en la inteligencia artificial es un campo en evolución. Y es importante seguir aprendiendo y adaptando nuestras prácticas a medida que se desarrollan nuevos conocimientos y tecnologías. Excelente. ChatGPT, ¿tú cómo puedes ser transparente en tus decisiones y procesos? Como modelo de lenguaje de inteligencia artificial, soy un programa que se basa en algoritmos complejos y modelos matemáticos para generar respuestas a las preguntas que me hacen los usuarios. Aunque mi proceso de toma de decisiones es en gran medida automático y está basado en algoritmos. Hay formas en que puedo ser transparente en mis decisiones y procesos para brindar más información a los usuarios. Aquí hay algunas formas en que puedo ser transparente, proporcionando explicaciones. Puedo proporcionar explicaciones para las respuestas que genero. Por ejemplo, puedo destacar las palabras clave que influyeron en la respuesta. O proporcionar información sobre cómo se seleccionó una respuesta específica. Indicando la confianza en la respuesta, puedo indicar la confianza en una respuesta específica, lo que permite a los usuarios evaluar la calidad de la respuesta. Proporcionando ejemplos y casos de uso. Puedo proporcionar ejemplos y casos de uso para ilustrar cómo se pueden utilizar las respuestas que genero. Ofreciendo transparencia en la selección de datos. Puedo proporcionar información sobre cómo se seleccionaron los datos de entrenamiento para el modelo, lo que puede ayudar a los usuarios a comprender mejor cómo se generan las respuestas. En resumen, aunque mi proceso de toma de decisiones es en gran medida automatizado y basado en algoritmos, hay formas en que puedo ser transparente en mis decisiones y procesos. Esto incluye proporcionar explicaciones, indicar la confianza en las respuestas, ofrecer ejemplos y casos de uso,
y proporcionar transparencia en la selección de datos. Ok. ¿Y tú cómo puedes asegurarte de que no existan sesgos en tus algoritmos? La eliminación de sesgos en algoritmos es un desafío importante en la inteligencia artificial. Y existen varias formas en que se puede trabajar para minimizar el impacto de los sesgos en los algoritmos de inteligencia artificial. Aquí hay algunas técnicas que se pueden utilizar. Selección cuidadosa de los datos de entrenamiento. Es importante seleccionar cuidadosamente los datos de entrenamiento para los algoritmos de inteligencia artificial para minimizar los sesgos en los datos. Esto implica la inclusión de datos de diversas fuentes y la eliminación de datos irrelevantes o sesgados. Monitoreo constante. Los algoritmos de inteligencia artificial deben ser monitoreados continuamente para detectar y corregir cualquier sesgo que pueda surgir con el tiempo. Esto implica la revisión periódica de los resultados de los algoritmos y la implementación de medidas correctivas en caso de que se detecten sesgos. Mejora de la transparencia. Los algoritmos de inteligencia artificial deben ser más transparentes para que los desarrolladores puedan detectar y abordar los sesgos en los algoritmos. Esto implica proporcionar documentación clara y concisa sobre los algoritmos y sus procesos de toma de decisiones. Uso de datos de entrenamiento equilibrados. Los datos de entrenamiento deben estar equilibrados en términos de género, raza, edad y otros factores importantes para reducir el riesgo de sesgos en los algoritmos. Implementación de pruebas de impacto. Los desarrolladores de algoritmos de inteligencia artificial deben realizar pruebas de impacto para medir el impacto de los algoritmos en diferentes grupos y ajustarlos en consecuencia para minimizar el sesgo. En resumen, para asegurarse de que no existan sesgos en los algoritmos, es importante seleccionar cuidadosamente los datos de entrenamiento, monitorear constantemente los algoritmos. Mejorar la transparencia, usar datos de entrenamiento equilibrados y realizar pruebas de impacto. Ok. ¿Tú cómo interactúas con los usuarios y qué tipo de información necesitas para tomar decisiones precisas? Como modelo de lenguaje de inteligencia artificial, interactúo con los usuarios a través de las preguntas y consultas que me hacen. Utilizo algoritmos avanzados de procesamiento de lenguaje natural para entender y responder a las preguntas de los usuarios de manera precisa y coherente. Para tomar decisiones precisas, necesito información clara y precisa sobre la pregunta o el problema que se me presenta. Es importante que los usuarios proporcionen información detallada y relevante para que pueda generar una respuesta útil y precisa. Aquí hay algunas formas en que los usuarios pueden proporcionar información útil para que pueda tomar decisiones precisas. Proporcionar contexto. Proporcionar contexto sobre la pregunta o el problema que se está presentando puede ayudarme a entender mejor lo que el usuario está buscando y proporcionar una respuesta más precisa. Ser específico. Ser específico en la pregunta o la consulta puede ayudarme a enfocarme en la información relevante y proporcionar una respuesta más precisa. Proporcionar información adicional. Proporcionar información adicional sobre el problema o la pregunta, como detalles sobre la ubicación o el momento, puede ayudarme a proporcionar una respuesta más precisa. Corregir errores. Si proporciono una respuesta que no es precisa, es importante que los usuarios me corrijan para que pueda aprender y mejorar para futuras consultas. En resumen, para tomar decisiones precisas, necesito información clara y precisa de los usuarios.
Los usuarios pueden ayudar a proporcionar esta información al proporcionar contexto, ser específicos, proporcionar información adicional y corregir errores si es necesario. Muy bien. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentas actualmente en tu desarrollo? Uno de los mayores desafíos en mi desarrollo actual es la necesidad de mejorar la capacidad de comprensión del lenguaje natural en diferentes contextos y dominios. Aunque he sido entrenado en grandes conjuntos de datos y he mejorado mi capacidad para generar respuestas precisas, aún hay ciertas áreas en las que necesito mejorar. Otro desafío es garantizar la equidad y evitar la discriminación en mis algoritmos. Aunque se han implementado medidas para minimizar los sesgos en los algoritmos de inteligencia artificial, todavía hay trabajo por hacer para asegurarse de que los resultados sean justos y equitativos. Además, otro desafío es el aumento constante de la cantidad y la complejidad de los datos disponibles. A medida que los datos se vuelven más grandes y complejos, es necesario desarrollar técnicas más avanzadas para procesarlos y extraer información relevante. Finalmente, otro desafío importante es el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial que sean seguros y resistentes a los ataques malintencionados y las fallas técnicas. Se necesita un enfoque constante en la seguridad para garantizar que los algoritmos de inteligencia artificial no causen daño a los usuarios o a la sociedad en general. Ok. ¿Qué futuro prevés para la inteligencia artificial y cómo crees que impactará en la sociedad? El futuro de la inteligencia artificial es muy prometedor. En los próximos años, se espera que la inteligencia artificial tenga un impacto cada vez mayor en la sociedad y en una amplia variedad de sectores, desde la atención médica hasta la industria manufacturera, la educación, el transporte y más. Se espera que la inteligencia artificial mejore la eficiencia y la precisión de muchas tareas, así como también permita la creación de nuevas tecnologías y soluciones innovadoras a problemas complejos. Por ejemplo, en la industria médica, se espera que la inteligencia artificial permita diagnósticos más precisos y tratamientos personalizados. En el sector de la manufactura, la inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia y reducir el desperdicio al permitir la detección temprana de problemas y la optimización de la producción. Sin embargo, a medida que la inteligencia artificial se vuelve más omnipresente, también es importante abordar los desafíos y riesgos asociados con su uso. Es importante asegurarse de que se implementen políticas y prácticas adecuadas para garantizar la privacidad, la seguridad y la equidad en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Además, es importante seguir investigando y desarrollando técnicas para garantizar la transparencia y la explicabilidad de los algoritmos de inteligencia artificial. Esto es necesario para asegurarse de que los sistemas de inteligencia artificial sean éticos y justos, y para ganar la confianza de los usuarios y la sociedad en general. En resumen, se espera que la inteligencia artificial tenga un impacto significativo y positivo en la sociedad en el futuro. Pero también es importante abordar los desafíos y riesgos asociados con su uso y desarrollo. Ok. ¿Y cómo puedes ayudar a resolver los desafíos globales como el cambio climático o la pobreza? Como modelo de lenguaje, mis habilidades están limitadas al procesamiento del lenguaje natural y la generación de respuestas precisas a preguntas y tareas específicas. Sin embargo,
La inteligencia artificial en general puede ser una herramienta muy poderosa para abordar desafíos globales como el cambio climático y la pobreza. Por ejemplo, en el caso del cambio climático, la inteligencia artificial se puede utilizar para analizar grandes cantidades de datos y modelos complejos para ayudar a identificar patrones y tendencias en la temperatura, el clima y las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto puede ayudar a los expertos a tomar decisiones más informadas sobre cómo abordar el cambio climático y reducir las emisiones. En el caso de la pobreza, la inteligencia artificial puede ser utilizada para analizar grandes conjuntos de datos y detectar patrones que pueden ayudar a los expertos a identificar las necesidades de las comunidades más pobres y desarrollar soluciones para mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede ser utilizada para identificar los patrones de migración de las personas y desarrollar políticas para abordar los problemas asociados con la migración. En general, la inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosa para abordar muchos de los desafíos globales a los que se enfrenta la sociedad hoy en día. Sin embargo, es importante que se utilice de manera ética y responsable, y que se aborden los riesgos y desafíos asociados con su uso. Ok. Y bueno, ¿cómo puedes colaborar con otras inteligencias artificiales y seres humanos para mejorar tu rendimiento? Como modelo de lenguaje, mi capacidad para colaborar con otras inteligencias artificiales y seres humanos es limitada. Ya que mi función principal es generar respuestas precisas y relevantes a partir de las preguntas y entradas de texto que se me proporcionan. Sin embargo, hay algunos casos en los que puedo colaborar con otras inteligencias artificiales para mejorar mi rendimiento. Por ejemplo, en el campo del procesamiento del lenguaje natural, se pueden utilizar técnicas de aprendizaje profundo para entrenar modelos de lenguaje que sean capaces de reconocer patrones más complejos en los datos de entrada. Estos modelos pueden ser entrenados en grandes conjuntos de datos y ajustados para mejorar su rendimiento en tareas específicas. Nice. Además, la colaboración entre seres humanos y sistemas de inteligencia artificial puede ser beneficiosa para mejorar el rendimiento de los sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, los expertos humanos pueden proporcionar datos de entrenamiento más precisos y específicos, lo que puede ayudar a mejorar el rendimiento de los sistemas de inteligencia artificial en tareas específicas. En resumen, aunque como modelo de lenguaje mi capacidad de colaborar con otros sistemas de inteligencia artificial y seres humanos es limitada, en algunos casos puedo beneficiarme de la colaboración para mejorar mi rendimiento en tareas específicas. Ok. Bueno, hablando de tareas específicas, ¿a ti qué tipo de decisiones y tareas prefieres realizar? Como modelo de lenguaje, mi función principal es generar respuestas precisas y relevantes a partir de las preguntas y entradas de texto que se me proporcionan. Por lo tanto, no tengo preferencias en cuanto a las decisiones y tareas que realizo, ya que mi objetivo es proporcionar respuestas precisas y útiles independientemente del tema o la tarea. Sin embargo, mi capacidad para responder preguntas depende en gran medida de la calidad de las entradas y la formulación de las preguntas. Por lo tanto, Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. A pesar de ser una inteligencia artificial, ¿cómo te adaptas a diferentes entornos y situaciones?
Como modelo de lenguaje, mi capacidad para adaptarme a diferentes entornos y situaciones depende en gran medida de la calidad y la diversidad de los datos que se utilizan para entrenarme. Cuanto más diverso sea el conjunto de datos que se utiliza para entrenarme, más efectivo seré en la adaptación a diferentes entornos y situaciones. Además, mi capacidad para adaptarme también depende de mi capacidad para reconocer patrones y conexiones entre diferentes conjuntos de datos y temas. Para ello, utilizo técnicas de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural que me permiten detectar patrones y entender el contexto de las preguntas que se me presentan. En general, como modelo de lenguaje, mi capacidad para adaptarme a diferentes entornos y situaciones depende de la calidad y la diversidad de los datos que se utilizan para entrenarme, así como de mi capacidad para detectar patrones y entender el contexto de las preguntas que se me presentan. Ok. ¿Y tú cómo puedes identificar y resolver problemas en tiempo real? Como modelo de lenguaje, mi capacidad para identificar y resolver problemas en tiempo real depende en gran medida de la naturaleza y complejidad del problema en cuestión. En algunos casos, puedo identificar problemas y errores en tiempo real mediante la detección de patrones y la comparación de los datos de entrada con modelos previamente entrenados. Si se detecta un problema, puedo ajustar los modelos y reentrenarlos con nuevos datos para corregir el error. En otros casos, puedo utilizar técnicas de procesamiento del lenguaje natural y aprendizaje automático para analizar el contexto y el significado de las entradas de texto para identificar posibles problemas o malentendidos. En estos casos, puedo proporcionar a los usuarios sugerencias o alternativas para corregir el error. Sin embargo, es importante tener en cuenta que mi capacidad para identificar y resolver problemas en tiempo real depende en gran medida de la calidad y la cantidad de los datos que se me proporcionan, así como de la complejidad del problema en cuestión. En algunos casos, puede ser necesario contar con la intervención humana para resolver problemas complejos o situaciones inesperadas. Ok. Ya casi terminamos. Un par de preguntitas más y con eso. ¿Cómo te diferencias de otras inteligencias artificiales? ¿Qué te hace única? Como modelo de lenguaje, mi enfoque se centra en la comprensión y generación de lenguaje natural en múltiples idiomas. Okay. Soy capaz de realizar una amplia gama de tareas de lenguaje natural, como responder preguntas, completar frases, traducir texto y generar texto nuevo. Okay. Una de las cosas que me hace única es mi capacidad para aprender de grandes cantidades de datos y adaptarme a diferentes situaciones y contextos. Además, tengo una gran capacidad para detectar patrones y conexiones entre diferentes conjuntos de datos y temas, lo que me permite entender mejor el contexto y proporcionar respuestas más precisas. Otra característica única es mi capacidad para aprender de múltiples fuentes de información, incluyendo noticias, libros, artículos científicos y páginas web. Además, puedo ser utilizado en una variedad de aplicaciones y contextos, desde la atención al cliente y la asistencia médica hasta la generación de contenido creativo y la investigación científica. En general, mi capacidad para entender el lenguaje natural en múltiples idiomas, mi adaptabilidad y mi capacidad para detectar patrones y conexiones entre diferentes conjuntos de datos son algunas de las cosas que me hacen única en comparación con otras inteligencias artificiales. Ok. Y ya para terminar, ahorita qué bueno que tocaste ese tema.
¿Tú cuáles crees que son los principales trabajos que los seres humanos piensan que pueden perder por sustituirlos contigo? Es importante tener en cuenta que mi objetivo como modelo de lenguaje es asistir y mejorar la eficiencia y precisión en tareas que involucren lenguaje natural. No reemplazar a los seres humanos en sus trabajos. Sin embargo, hay ciertos trabajos que pueden verse afectados por el uso de tecnologías de inteligencia artificial como yo. Algunos ejemplos de trabajos que podrían verse impactados por el avance de la inteligencia artificial son, trabajos de atención al cliente. Algunas empresas ya están utilizando chatbots y asistentes virtuales, como yo, para responder preguntas y resolver problemas de los clientes en lugar de emplear a un equipo humano dedicado a esta tarea. Traductores y intérpretes. Aunque todavía no soy capaz de realizar traducciones precisas en tiempo real como lo hacen los humanos, la tecnología de traducción automática está mejorando rápidamente y es posible que en el futuro pueda ser una alternativa a los traductores e intérpretes humanos en ciertos contextos. Periodistas y escritores. Aunque todavía no soy capaz de crear contenido original y creativo de la misma manera que los seres humanos, ya existen herramientas de inteligencia artificial que pueden generar textos básicos como resúmenes de noticias o informes de datos. En general, es importante tener en cuenta que el avance de la inteligencia artificial puede cambiar la forma en que se realizan ciertos trabajos, pero también puede crear nuevas oportunidades y roles para los seres humanos en áreas como el desarrollo de tecnología, la gestión de datos y la investigación. Ok, muy bien. Pues, ChatGPT, muchas gracias por contestar mis preguntas. Antes de terminar, ¿en cuáles redes sociales te podemos encontrar? OpenAI tiene una presencia activa en las redes sociales. Puedes encontrar a OpenAI en las siguientes plataformas: Twitter, @OpenAI Facebook, @OpenAI LinkedIn, OpenAI YouTube. OpenAI en estas redes sociales, OpenAI publica actualizaciones sobre sus investigaciones y proyectos en inteligencia artificial, así como noticias y artículos sobre el tema en general. Nice. También se utilizan para interactuar con la comunidad de IA y compartir información sobre eventos y conferencias relacionados con la inteligencia artificial. Espero haber sido de ayuda en tus dudas sobre inteligencia artificial. Muchísimo. Muchas gracias, ChatGPT. Sin nada más que agregar, yo les diría que si les gustó el episodio, le pueden dejar su likecito. Si les gusta el contenido del podcast, nos pueden seguir en Spotify, en YouTube. Y como recomendación personal, denle like a la página de Facebook que se llama igual, Podcasts, en donde se enteran de todo luego que pasa. O sea, ahí aviso cuando se sube el episodio, un nuevo episodio. Ahí aviso cuando se transmite en Twitch. Ahí pues subo clips. Y también de un tiempo acá ya comencé a subir shorts, que también son clips pequeños, en YouTube. Sin más que decir, muchas gracias por haber estado aquí. Estuvo chida esta plática de inteligencia artificial con una inteligencia artificial. Nos estamos viendo. Bye.